Bueno, muy buenas tardes a todos. Y empezamos con la segunda parte. Vale. Voy a tomarme solo 3 minutos para un detalle. Esta mañana yo he presentado un montón de cosas. Y esas cosas no las podemos obviar, están ahí. O sea, de cajón debemos recordar que tenemos un no de entrada. Y esa cosa creo que debemos colocarnos todos en la espalda, de saber que tenemos un montón de la parte revelada, donde Dios lo dejó a la mano, que me dice definitivamente no. Y hay demasiada, de hecho podría ser un libro, aprovechando el mercado, podría ser un libro de las citas, de tantas citas que tengo, que me dice no, no y no. Entonces ya teniendo eso de cajón, ahora eso con la cabeza podemos meternos en esto, porque la gracia es que es lo otro que yo les comenté, jamás se presenta. Entonces lo primero que se presenta viene a ser esto, que cuando se pone el cachito aquí, se funciona. Viene a ser esto. Entonces, en la otra información no existe. Directamente se obvia eso y pasamos directamente aquí. El problema es que cuando tú ya te encuentras esto de sopetón, encuentras 4 más 2, 2031. Clavado, está ahí. Está clavado ahí. No hay discusión ahí. Pero, ¿qué pasa con lo que vemos esta mañana? ¿Qué hacemos con eso? ¿Jesús se equivocó? ¿Jesús nos mintió? ¿Las citas están de más puestas ahí? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Todo eso que está ahí, ¿qué hacemos con ello? Está claro que tenemos que montarlo. Entonces, con la mochila en la espalda, empezamos a trabajar. Pero resulta, esta es la presentación que hace habitualmente los expositores, es la cita del conflicto de los siglos, que dice así: a la mitad de la semana, es así, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado el Cordero de Dios. Y esto es lo que sacan, pues en el año 31 fue el final del sacrificio de ofrenda, y aquí hasta aquí son 4000. Si le aumentamos 2000 más que lo que estamos pasando, ¿a dónde nos lleva? 2031. Y hasta ahí, perfecto. Pero claro, ¿y qué hacemos con el resto de lo que digo? Pues vamos investigando. ¿Vale? Resulta que en la Biblia hay un patrón. Sí, o sea, ya les vi que había una primera línea donde Jesús me dice el día y la hora, nadie sabe. Luego viene una segunda línea donde Jesús dice: mis días serán como los días de Noé, los días de Lot, punto. Y luego nos da símbolos. Las vírgenes, los talentos, el Agar, utiliza símbolos. O sea, tiene una línea Jesús, 2 líneas, 3 líneas que están a la mano. Pero está este detalle, una cuarta línea que es la simbología y la numerología. Pues en la Biblia hay un patrón que es 6, 1 o literalmente 7. Por ejemplo, tenemos 6 días de creación, 1 de descanso. Por ejemplo, el esclavo tenía que estar 6 años y descansar 1. Otra, si se cosechaba la tierra 6 años, tenías que descansar 1. Jericó cayó después de dieron 6 vueltas, y la definitiva, ¿cuál fue? La 7ª. En la transfiguración, por ejemplo, dice que Jesús después de 6 días subió. Pero viene un detalle ahí. Si ustedes revisan, porque resulta que esa imagen que ustedes ven, la transfiguración, la cita no la cita solamente Lucas. Perdón, no la cita Mateo, Marcos. Resulta que cuando ven Lucas dice que fue después de 8 días. Entonces, en Mateo dice 6 días y Lucas dice después de 8 días. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con la de 8 o con la de 6? Con la de 6 porque nos conviene aquí. ¿Y por qué no con la de 8? Otra. Joás era uno de los reyes. Dice que estuvo escondido 6 años y lo sacaron ¿cuándo? Al 7º. Y luego tenemos las 7 iglesias, 7 sellos. Naamán se mete al agua 6 veces. ¿Y cuál es la definitiva? Ya, pero simplemente es un patrón que queda en la Biblia. No nos está hablando que es una profecía, simplemente es un patrón que nos hace ver que hay una secuencia de 7. Nada más. Ahora, cuando nos centramos directamente aquí, nos topamos con esto, porque eso cuando tú ves los videos te topas con esto. ¡Wow! Está ahí. Ahora hay que tomar un detalle. Todas las citas de la señora White siempre cita los 4000 años. Este es el punto de partida, la caída para acá. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque cuando veamos el símbolo que quiere aplicar Hebreos, me pide que empiece aquí. Hebreos me pide que empiece aquí, no me dice desde aquí. Hebreos me dice que empiece aquí. Entonces, aquí hay un tiempo que yo no sé cuánto es.
Podrán ser 10 años, 15 años. Yo en mi especulación llegado digo, podrán ser 70. Y explico por qué. Entonces, los explicadores de esto dicen que, claro, aquí se calcula que puede ser 33. Y les preguntas, ¿y cómo así? ¿Por lógica? Ah, sí, por lógica. Ya que Jesús vivió aquí 33, aquí 33. Pero eso es muy suspicaz porque estaríamos entrándonos en problemas, porque estaríamos diciendo que Jesús, el Padre, prepararon todo para que Adán cayera a los 33 años sin fallar una. Entonces, ¿qué Dios tenemos? Siguiente detalle. Cuando vamos a este detalle, vamos a encontrar, porque cuando tú añades este detalle, las cronologías, ¿qué tienen que hacer? Caminar para adelante. Porque aquí, ¿cuánto puede ser? Como puede ser 1, como pueden ser 10, como pueden ser 20, como puede ser 70. Es decir, que si aquí lo aumento 1, 2, tiene que caminar. Es que va a caminar. Es que esto nunca lo tomamos en cuenta. Y la cita de Agua es, desde aquí para acá, 4,000. Pero no es su intención. La intención de la Agua no es decir, bueno, ahora les dejo eso ahí. Bueno, les dejo caer, calcúlenlo. Yo creo que esa no fue la intención de ellos. Ahora, los invito al libro de Génesis. Génesis capítulo 5. Dice así, el versículo 5. Miren cómo explica la palabra de Dios. Dice así, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Perfecto. Vamos ahora a bajar al 3. 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Y la frase empieza así. Y vivió Adán, ¿cuánto? 130 años. Surge la pregunta, cuando está Moisés dando este dato, ¿de dónde empezó a contar? ¿Desde aquí o desde aquí? Porque esto tiene que contar. ¿De dónde lo contó? Entonces, cuando vamos al hebreo, bueno, la línea del tiempo de 2000, cuando vamos al hebreo, esa palabra se llama, todas las palabras que ustedes encuentran aquí, y vivió, en todas las cronologías dice, y vivió tanto, y vivió tanto. Vale, permítanme un poquito que me había aquí descoordinado. Les hago una pregunta. Cuando nosotros andamos en nuestra vida sin conocer a Dios, ¿estamos vivos o muertos? ¿Vivos o muertos? Muertos, ¿no? Repito la pregunta. Cuando estamos en nuestra vida, cuando no conocemos del Evangelio, no conocemos a Jesús, ¿qué estamos? ¿Vivos o muertos? Muertos. Cuando aceptas a Jesús, ¿qué haces? Vives, revives, ¿no? Revivo en todos los sentidos, revivo. Vale, estos dos personajes, Adán y Eva, cometieron un error. ¿Qué les pasó? ¿Estaban vivos o estaban muertos? Muertos. ¿Cuándo vivieron? Cuando aceptaron el sacrificio. Y a partir de ahí empezaron a tener nueva vida ¿en qué? En Cristo Jesús, igual que nosotros. Perfecto. Ahora, cuando vamos al hebreo, al hebreo, resulta que la palabra que dice y vivió, no simplemente, claro, es que como es español, y vivió, pero resulta que se llama así, revivir. ¿Qué es revivir? Resucitar, avivar, conservar, criar, dejar, guardar, infundir, preservar, quedar, reanimar, resucitar, revivir, salvar, vivificar, vivir vivo. O sea, lo que está diciendo Génesis es que Adán volvió a vivir, ¿cuánto tiempo? 130 años y tuvo esto. Entonces, la Biblia no me está... cuando empieza esta cronología, me está tomando en cuenta ¿qué tiempo? Desde que aquí, igual que Moisés. Pero cuando ustedes van al símbolo, el símbolo te pide desde aquí. ¿Y cuánto tiempo puede ser eso? Es que no lo sabemos. Decir que son 33, estamos jugando con no solo por lógica. La conclusión es la siguiente. Ya que Jesús es igual que Adán, pues tuvieron que parecerse en todo. Pero el detalle es que ya entramos en un error doctrinal de cajón. Jesús no es igual que Adán.
Primer detalle. Jesús tuvo que pasar por siendo una pequeña mórula, pasó por toda la parte prenatal, nació siendo un niño, pasó siendo adolescente, creció en la juventud, se hizo mayor y aguantó todo. O sea, tuvo un periodo, o sea, en eso a Adán no se le parece nada. Cristo tomó esta carne, igual que la mía y la tuya, cosa que a Adán le pasó lo mismo. No. Entonces, si vamos revisando los hechos, nos estamos metiendo ya en la naturaleza de Jesús, porque estaríamos diciendo que si este es igual a este, pues nuestras oportunidades son esto, 0. Entonces tenemos un fallo. Entonces, ya para empezar, a esta cronología tenemos que añadirle un tiempo. Y yo hago una suposición. Pueden ser 70 años, pero es una suposición. ¿Y por qué? Porque le dijo Dios, el día que comieras, ciertamente morirás. Los testigos de Jehová hacen una interesante aplicación. Dice, Adán murió dentro del milenio. ¿Porque murió a qué edad? 930 años. ¿Y cuánto le faltaba para que sean 1000? O sea que yo puedo suponer, y simplemente es una suposición, que aquí por lo menos ya tengo 70. Y si aquí hay 70, yo tengo que aumentarle aquí 70 más. O sea que eso ya se cayó. Porque debo tomar, y van a ver que el símbolo lo pide. Y esa es una, pero avancemos. Entonces, el problema es que cuando leemos 4000, hacemos solo de una, pero leamos las demás. La siguiente. 4000 años en Belén. Entonces dice, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revertirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Entonces, yo puedo hacer otro cuadro también. Perfecto. Desde aquí para adelante. Entonces, desde aquí hasta acá, ¿cuánto es? 4000. Le echo 2000, ¿dónde me lleva? O sea que, si es por sí, estamos viviendo en un tiempo de gracia, porque ya se cumplieron los 6000 años. Entonces, también, o sea, si hacemos el cuadro de uno, tendríamos que hacer el cuadro de otro. O sea, pero digo, si vamos a ser sinceros, tenemos que ser sinceros con todas las citas y hacer cuadros de todas las citas. Y eso nunca se hizo. Eso, añadiéndole más que, por lo menos los 70 años que sobran aquí. O sea que esto camina más para allá. Siguiente. En la tentación. ¿No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás? Y dice ahí, durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física, mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Hacemos otro cuadro también. Entonces, desde aquí hasta acá, 4000. Año 27, le echamos 2000, ¿dónde terminamos? Y esto, pues igual va a caminar hacia adelante. O sea, ese detalle nos debería hacer pensar. Ya tenemos 3 movimientos. Siguiente. Elena White dice así, Satanás indujo a los hombres a pecar y el plan de la redención fue puesto en práctica. Durante 4000 años Cristo estuvo obrando para elevar al hombre. Entonces nos habla, ¿durante qué es? Un periodo que va caminando. Otra, 4000 años. Satanás había tenido tanto éxito en engañar a los hombres, engañar a los ángeles de Dios, y en la caída del noble Adán, que pensó que tendría éxito en vencer a Cristo en su humillación. Contempló con gozo placentero el resultado de sus tentaciones y el aumento del pecado de las continuas transgresiones de la ley por más de 4000. Entonces aquí nos está, por más de 4000. Siguiente. Entonces ven, hay unas que dice, durante, por más de 4000. En ningún momento encontramos una que sea, ¡pum!, una. Pero ¿y el resto qué hacemos? Porque si somos honestos tenemos que leer el resto, ¿no es cierto? O sea, la honestidad me lleva a que, por eso dije, en la mañana, no es que no quiero presentar las cosas, pero ¿cómo puedo presentar si lo otro nunca se presenta? Entonces lo suyo es, pongámonos la mochila y ahora sí miremos. Otra, miren, San Pablo dice, ahora el día de hoy nos va a dictar a Pablo. Pablo estuvo, ¿cuánto tiempo después de Jesús? Pues no, por lo menos cuando escribió esto, habrá pasado 5, 6, 10 años, no sabemos dónde fue. Dice así, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Y dice así Elena White, si desde hace 4000 años los justos al morir hubiesen ido directamente al cielo, es decir, cuando escribió Pablo esta cita, desde ahí,
Entonces, desde la que cita Pablo hasta atrás, ¿cuántos son? 4,000 años. ¿Cómo habría podido decir Pablo que si no hay resurrección? También los que murieron en Cristo perecieron, no habría necesidad de resurrección. Entonces, hacemos lo mismo. Ahora dice, desde Abel para acá, ¿cuánto hay? 4,000. Como no sé dónde está, dónde caerá, pero igual, si ustedes ven, hay una variación. Entonces, yo hago mi pregunta. Si los 4,000 varían, ¿los 6,000 serán exactos? No puede ser. Entonces, los 4,000 me hacen ver que no hay una exactitud. Entonces, van a caminar. ¿Por qué? Porque en el símbolo, repito, te va a pedir que cuentes esto. ¿Y dónde lo pone? Ahí vamos. Entonces, si ponemos aquí las líneas del tiempo, tenemos el punto de partida, el 2 antes de Cristo, el 27, el 31, el no sé y el este. Entonces, calcular aquí es ponernos, como dice aquí muñequito. No lo sabemos, porque el día y la hora nadie sabe. Vale. Y además, añadir que Nahuatl dice, por más de 4,000 años. Perfecto, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a avanzar al siguiente detalle. Aquí está, digamos que la semana de la creación. Perfecto. Vale. Otro detalle que se utiliza para aquí es decir que aquí tiene que cumplirse 120 jubileos y cuando se cumplen esos 120 jubileos, pues se cumple 6,000 y Jesús tiene que venir. Pero si volvemos a Apocalipsis, en ningún momento ven que Jesús prendó su palabra, decir, bueno, cuando se cumpla esto yo vengo. No. La última cita que yo leí cuando ya terminamos decía, cuando en nosotros se refleje el carácter que necesitamos desarrollarlo, entonces vendrá Jesús. Y es un detalle que tenemos que trabajar ustedes y yo, porque yo tengo 400,000 fallos y necesito de Jesús que me ayude a cambiar, igual que nosotros. Entonces no lo prendo a se cumple esto, porque el afán de Jesús no es que se cumpla esto, el afán de Él, ¿qué es? Llevarnos, que se acabe esto. Yo no sé, les doy mi punto para hacer. Hay días que quiero estar más tiempo aquí porque pienso en las personas, pero hay otros días que digo, llévanos. Pero pienso en mi mamá y mis hermanos de iglesia y mis cuñados. Entonces, viene el detalle ese. Ahora, teniendo esto, aparece lo siguiente. Otra cosa que se utiliza. Segunda de Pedro 3:8. Dice, mas amado, no ignoréis que que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años es como un día. Entonces, esto es lo que utilizaron para decir, bueno, si un día es como 1,000 años, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, viene Jesús. Pero yo les invito que en vuestras casas escriban este texto en el buscador de Elena de White. Y ustedes se van a dar cuenta que Elena de White siempre lo pone en el plan de que una promesa. Porque cuando cita esto dice, el Señor no retarda su venida porque simplemente quiere que todos procedamos arrepentidos. O sea, cada vez que Elena de White lo cita este texto, que es una vez, lo cita en el contexto de que es una promesa, no una pauta para poder calcular la venida de Jesús. De una promesa a una pauta hay un mundo. Y aquí está el libro de Hebreos. Porque este es el símbolo, porque en Hebreos dice que no entraremos en el reposo. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Dice así perfectamente. Hebreos 4, 3 a 5. Pero lo que hemos creído, los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y yo pregunto, ¿cuál es ese reposo? Ese reposo que Dios está esperando, esos son los 1,000 años. Ese es el reposo que estaba diciendo ahí. El reposo son los 1,000 años. Pero dice así, y continúa, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, y aquí nos da la pauta, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Entonces yo pregunto, ¿dónde nos manda el punto de partida? Aquí. Porque dice, así como dice, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día. ¿Y el séptimo día dónde fue? Aquí, en la creación. O sea, eso me está mandando, si hago el cálculo, me tiene que mandar acá. Y aquí yo tengo por lo menos 70 años que debo contarle a esto. Es decir, ¿eso qué tiene que hacer? Caminar. Va a tener que caminar.
Vale, denme un segundo, que el hablar me da calor. Vale, avanzamos. Vale, yo pregunto hasta aquí. ¿Hasta aquí se va guiando el hilo? ¿Sí? O sea que en este caso Elena White no nos quiere dar opción, sino que nos habla de una forma general, 4000 años. Porque quieras o no, tienes que introducir en ese periodo de cálculo esto de aquí. Y como pueden ser 33, pueden ser 4, puede ser 5, puede ser 7, puede ser 70, no lo sabemos. No tenemos el dato de parte de Elena White. Avancemos. Ahora, pues ya que se movió eso, miremos cómo habla Elena White, porque ella es versátil en las citas estas. La primera, observada desde el punto de vista de la semana de la creación, tuvo solamente 7 días literales y que el mundo actualmente no tiene alrededor de 6000 años de edad. Esa es una de ellas. Otra, durante 6000 años Satanás luchó para mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo de los siglos. Entonces aquí utiliza dos términos. Uno, alrededor de 6000. El siguiente, durante 6000. Y que ustedes ven, cuando dice durante 6000, debemos ser que a lo mejor serán 6010, 6020, 6200. Es que no sabemos. La siguiente, la gran controversia entre Cristo y Satanás sostenida desde hace cerca de 6000 años. Otro término que utiliza. Durante, perdón, la otra que fue. Alrededor, cerca. Siguiente. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos 6000 años. Unos 6000, perfecto. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor, causando penas por todo el universo, y toda la creación gimió y sufrió en angustia. Hago un stop aquí. Si ustedes leen todos los libros, en este caso, simplemente es ponerla en el buscador, poner la palabra 6000. La intención de la Elena White jamás ha sido que pongamos una fecha con esto. O sea, si ustedes no ven que la intención de la Elena White es, bueno, ahí les dejo caer, calcularán. Yo creo que eso nunca fue la intención de la señora White, jamás. Otra. Los pies del Hijo de Dios recorrieron el suelo de este mundo durante más, y pregunto, ¿qué es más? O sea que no solo son 6000, sino puede ser 6010, 6020, 6000 y pico. Durante más de 6000 años en sus formas de belleza y sus dones, para el sostén de la vida, la tierra ha dado testimonio del amor del Creador. Otra, durante más de 6000 años Satanás ha luchado por mantener su dominio sobre la tierra. Pero se cumplirá el propósito original de Dios de crearla. Esta es la misma de otro día, de hace rato. Sí, le he repetido aquí, perdón. Es la misma. Otra, entonces, a ver, aquí, perfecto, aquí. Avanzamos. La gran controversia entre Cristo y Satanás sostenida desde hace cerca de 6000. Otra, el hombre salió de sus manos de su creador perfecto en su organización y sus bellas proporciones. Si por más de 6000 años ha podido soportar el impacto creciente de las enfermedades, y la violencia es una prueba concluyente del poder de la resistencia con que fue dotada. Otra, bajo un nuevo disfraz, el gran rebelde prosigue su lucha contra Dios que comenzó en el cielo por casi 6000 años. Entonces ustedes se encuentran durante, alrededor, casi, más, cerca. Entonces ustedes ven que hay una gama. Ahora, claro, juntemos los 4000. ¿Dónde lo ponemos el fin? Yo no lo sé. No tengo ni idea. Solo sé que Dios me está diciendo, mira, hay un juego. Y las siguientes utilizan lo mismo. Durante 6000, más de 6000, y así ustedes simplemente los invito. Cojan su buscador y van a ver que hay lo mismo. Durante 6000, otra. Por espacio de más de 6000. O sea, digo, ¿qué es por espacio de más de 6000? O sea, que se pasó. Vale. Entonces, cuando tú lo traes acá, pues ¿qué es más de 6000? Pues de alguna manera entra aquí, entra ahí. Y recordemos, Jesús no ligó el cumplimiento de esto a su venida. Un detalle, ¿cómo sabemos que no lo cumplió? Revisen nuestros archivos, 1888. ¿Qué iba a pasar?
Jesús iba a venir. Y pregunto, ¿eran 6,000 años? Jesús vio que la situación era buena y positiva para poder venir. Quiso hacerlo. ¿Qué pasó? La iglesia dijo, bueno, no se preparó, no aceptó el mensaje. ¿Y qué hizo Jesús? Volver a esperar. Entonces yo pregunto, ¿Jesús ligó su venida al cumplimiento de esto? Porque cuando vino quiso hacerlo aquí. Pero lamentablemente no estuvimos preparados. Y como dice el Nahuay, y otra cita, estamos dando vueltas como Israel. El plan de Dios nunca fue que Israel estuviera 400 años o 40 años en el desierto, sino que por la rebeldía de no recibir el mensaje, ahora van a esperar más tiempo. Entonces Jesús jamás prendó su palabra a decir, bueno, cuando se cumpla esto vengo. Porque si ustedes ven las señales, es que el mundo está hecho un verdadero caos. Siguiente. Otro detalle que presentan es lo de Oseas 6:2. Observen el detalle. Les pido la máxima atención. Aquí en Oseas 6:2 dice así, y nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Entonces, ¿cómo lo aplican aquí? Pues dicen fresco. Aquí es el sol, porque fue el día del sol. Entonces aquí es el sol de justicia. Aquí se cumplen los 4,000, la muerte de Jesús. Entonces, después de 3 días será 1, 2, 3. Ahí está, dice, clavado, 2031. Pero digo, párate un momento. A ver, yo los invito, vamos al libro de Oseas entonces. Oseas 6:2. Claro, porque he escuchado así, digo, oh, sí, pues sí, 2 más 3, perfecto, sí, clava ahí. Pero vamos a ver lo que pone Oseas 6:2. Vale. Porque cuando hablamos de simbología, la simbología es un reloj. Si para acá me cuadra, me tiene que también cuadrar para acá, ¿no? Porque eso es la simbología. Cuadra para acá y cuadra para allá. Perfecto. ¿Lo tienen todos Oseas 6:2? ¿Sí? Perfecto, está ahí. Ahora, yo los invito. Ahí al lado hay una letrita. ¿A dónde me lleva? El primer texto que aparece. Perfecto, me dice, párate a revisar Lucas 24:46, me dice. Pues hagámosle caso al margen interlineal. Lucas 24:46. Perfecto, vámonos para allá. Entonces dirás que tú lo aplicas mal. Perfecto, entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Lucas 24:46. Entonces buscamos Lucas 24:46. Y aquí el investigador Lucas hace lo siguiente. Dice así, el camino de Emaús. Es el capítulo, el camino de Emaús. Y leemos el 45 para el contexto. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí me hace el margen que eso, ¿a quién deberíamos aplicarlo? A Jesús. Entonces, la pauta del símbolo, ¿quién es? Jesús. Perfecto. Entonces, si la pauta del símbolo es Jesús, Jesús no murió aquí, caballeros, porque estaríamos diciendo que murió el jueves. No, perdón. Domingo, lunes, martes, miércoles. Entonces ya tenemos un problema porque estamos diciendo que Jesús murió un miércoles. Pero la pauta me dice que el símbolo tendría que ponerse ¿dónde? Porque aquí fue el 6º día. ¿Descansó cuándo? El sábado. ¿Y resucitó cuándo? El domingo. Entonces, tú no puedes poner el símbolo donde te sale de las narices. El símbolo te da una pauta. ¿Y la pauta quién es? Cristo. Entonces, si tengo que poner el símbolo, debo colocarlo donde me pide esto. Y no es donde a mí me dice, donde a mí me sale. No, hay una pauta. Así como ponen Hebreos, ¿la pauta cuál es? Te dice, así como en cierto lugar dice, la pauta es la creación. Desde ahí es la pauta. Ahora dice, bueno, es que aquí pone el sol de justicia y el sol separó la luz de las tinieblas. Pero el problema es que si leemos Génesis, resulta que aparece la luz. Y la luz también es un símbolo de Jesús. Y también hizo lo siguiente, separó la luz de las tinieblas. Entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿O aquí o acá? Entonces, claro, si vamos a jugar a simbología, tenemos que coger todos los símbolos y ponerlos en su correcto margen. ¿Vale?
Ahora, los bordes del sábado. Vamos a hablar sobre los bordes del sábado. Porque otros argumentos dicen, no, es que como los 6.000 años son exactos, es igual que el sábado milenial, eso debe cumplirse sí o sí. Porque, por ejemplo, dice Elena White, debemos cuidar celosamente los extremos del sábado y recordemos que cada momento del mismo es un tiempo santo y consagrado. Pero cuando vamos al mandamiento, lo que me pide el mandamiento es, acuérdate del sábado, no me dice acuérdate del milenio, porque el mandamiento me dice, acuérdate del día sábado. Porque, vuelvo a repetir, Jesús no prendó su venida a los 6.000 años, al cumplimiento, porque en 1888 me dice que Jesús quiso venir antes. Y la siguiente, en Isaías dice, y de mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. El interés de Jesús no es que se cumpla así la semana, el interés es que rescatarnos. Porque aquí no es, yo pregunto, ¿qué es más importante? Que se cumplan ese patrón, porque es un patrón, no es una profecía, es un patrón. Entonces, ¿qué le interesa a Jesús? ¿Que se cumpla el patrón o rescatarnos? Pregunto yo. Digo yo que será rescatarnos. Entonces, aquí está las citas de Elena White. 1888. La obra podría haber sido terminada si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia, que fue hubiese sido llevado a cabo por su pueblo. Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Sé que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación viviente con Él y si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo arrancamos también? Elena de White pensaba que venía Jesús ya. Dice, por ejemplo, se me mostró. Cuando ella dice, se me mostró, es que ella ve visiones. ¿Vale? Se me mostró el grupo presente de la conferencia. Dijo, el ángel, algunos serán alimento para los gusanos, algunos sufrirán las 7 últimas plagas. ¿Y en qué año fue que dijo eso? 1856. Entonces Elena White dice, si nos ponemos pilas, miren lo que va a pasar. Algunos estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados en la segunda venida de Jesús. ¿Qué hacemos con esto? ¿También lo arrancamos? Otra. Puesto que el tiempo es corto, deberíamos trabajar con diligencia y doblar de energía. Nuestros hijos quizás nunca entren en la universidad. Ese era el contexto de la White. Y otra más. Vendrá la hora, no está muy lejana, y algunos de nosotros que ahora creemos estaremos vivos sobre la tierra y veremos el cumplimiento de la predicción y oiremos la voz del arcángel y la trompeta de Dios, que resuena desde las montañas, la llanura y el mar hasta las partes más distantes de la tierra. ¿Cuándo fue esto? 1888. ¿Está ahí? El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. ¿A qué asocia el fuerte pregón a qué? A la justicia. Jesús. Y esos son los detalles que, en este caso, los que presentan esto es, el cuarto ángel es el 2031. Y yo pregunto, ¿eso pone ahí? Yo no lo leo por lo menos. Ahora, la pregunta es, ¿pero por qué el Señor ha retrasado su venida? ¿Por qué la ha puesto tan complicado? Angelito, me regala un vaso de agua. Aquí viene. No era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducir a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz, pero no pudieron entrar a causa de su incredulidad, como ponen Hebreos. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. La cita continúa, no es la otra cita, la cita continúa. Asimismo dice, no era voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciera por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios. Como se negará a hacer la obra que le había señalado, otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia por el mundo, Jesús difiere. Es la palabra de lais, que es retrasa.
su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en él antes que se desate la ira de Dios. Apocalipsis 7, los vientos están deteniendo, los ángeles están deteniendo ¿a qué? A los vientos. Eso no está pensando. O sea, si Jesús no ha venido es porque, bueno, yo hablo por mí, me falta. Vamos a la siguiente. Entonces ya tenemos ahí. O sea, el tema de los 6,000, de los 4,000, se difiere, se mueve. No podemos decir que es fijo, se difiere, mueve. Porque nos pide el símbolo, cuenta también el tiempo del tiempo que no pecaron. Ese tiempo también cuenta. Y ese tiempo existió. ¿Nos parezca o no? Vamos a la siguiente. La parucía de Satanás. Porque es lo que dicen ya, pues ya que sabemos que el año 31 es la venida de Jesús, pues un año antes tiene que aparecer Satanás. Entonces, tenemos así lo que aparece en 2 Tesalonicenses, que dice que se manifestará el inicuo, el cual hará inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Vale, entonces, ¿qué argumentan esto? Pues dice, bueno, pues tenemos pruebas. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, que hay algún disco que pone 2031. Vale. La siguiente, que alguno ha soñado que había el fin del mundo en el 2031. Que la agenda es para el 2030. Y que la agenda está trabajando fuertemente para que se trabaje ¿cómo? Para el 2030. Y que la Laudato Si nos apunta ¿a dónde? Al 2030. Y que el Papa reclama que se haga el tema ¿para cuándo? Para el 2030. Y que hay algún libro, como por ejemplo Nostradamus, la verdad, 2031, que lo certifica también, pero que no es bíblico. O este libro que se llama El secreto de la pirámide, que también habla del 2031. Entonces, eso es la pauta para que creamos esto. Y no solo esto, porque hay alguna pitonisa como esta que se llama Moy, que dice aquí, el vidente revela la llegada del anticristo ¿para cuándo? Aquí lo pone. El anticristo, la famosa vidente aseveró que este personaje se manifestará en el año 2031. Entonces, esta es la prueba fehaciente de que está así. Y que hay un libro, en este caso evangélico, que apunta para el 2031. Pero no es así, porque al principio dice que es 2031, pero lo pone para el 2040, pero pone ahí 2031. Y que hay alguna película que también lo pone 2031. Ahora, viene mi pregunta. ¿Cuál es nuestra regla de fe? Debería ser eso. O sea, aunque eso sea alusivo al 2031, ¿podemos decir que es así? Siguiente detalle. Se dice que Satanás es el ser más listo que existe en la tierra. Y que si hay alguien que estudia más que él, si hay alguien que estudia más que nosotros, es él. Pero hay un detalle. Yo pregunto, este libro, aunque tú tengas todo el conocimiento, ¿este libro se abre a cualquiera? ¿Qué necesita este libro para abrirse? Es decir, que Satanás para orar y pedir revelación tendría que pedir, por favor, dame tu Espíritu Santo. Pero no creo que Satanás haga esas cosas. Porque dice la Biblia, la siguiente, es que a eso que tenemos que pensar, esos detalles, que dice que este libro se abre porque Dios nos da la dádiva del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que a través de los ángeles y la influencia del Espíritu Santo se nos pueda iluminar lo que antes es oscuro. Yo recuerdo que cuando yo empecé, simplemente cuando mi esposa me regaló y estando en un hospital cuidando a una señora, dije, voy a leer la Biblia, esto no tiene mucha historia. Resulta que leí y había cosas que no me enteraba. Y yo daba por hecho, digo, pues ese libro es papaya, pero no me enteraba. Pero no fue lo mismo cuando el Santiago se sentó, le dijo al de arriba, oye, no entiendo nada, ayúdame, explícame. De repente esto se abrió. Entonces, aunque Satanás sepa ser el más estudioso, este libro solo se abre y está hecho para que se abra el corazón sincero. Y Satanás ha dejado de hacerlo hace mucho rato. Que está eso ahí. Ha estado, hace tiempo estaba el 2020.
Hace tiempo estaba el 2015. Simplemente es mera coincidencia. Porque la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Los invito a leer el libro de Juan 16, 13, 14. Porque también en Corinto dice que Dios nos va a revelar, el Espíritu Santo nos va a revelar hasta lo profundo de Dios. Porque el interés de Dios es que sepamos las cosas. Juan 16, 13. Juan 16, 13. Juan 16, 13. Dice así, hacia adelante. Dice así, 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu, ¿cuál es la regla? El Espíritu Santo, ¿a quién le revela las cosas? A nosotros. ¿Cuándo? Cuando abrimos nuestro corazón y le entregamos a Cristo. Otra cosa es que Satanás pueda buscar cosas y como las anda buscando para que nos metamos en jaleos, pero esa no es una regla. Porque este libro se abre al corazón sincero. Entonces dice el Pedro, dice así, en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, al cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra. Entonces, si nos vamos a la Biblia, yo necesito estar buscando estos libros. No necesito meterme ahí cuando viene Jesús. Es que tengo la Biblia que me dice, mira, prepárate. Y lo siguiente, ¿qué es lo que tengo? Dice así, a medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo, se extiende, dar la última amonestación al mundo, se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios. Porque ahí encontramos luz, dirección, y que en su providencia Dios vinculó a la obra del tercer ángel desde su mismo nacimiento. Entonces tenemos este libro, los libros de la señora White, donde tenemos luz para poder saber por dónde pisar, dónde saber si está bien o está mal. Porque como dice aquí en Hechos 1:7, y les dijo, porque aquí es el detalle, si decimos que Satanás sabe, ¿qué hacemos con este texto? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, salvo a Satanás. Entonces yo digo yo, si eso tiene que ver con nosotros, debo entender que también tiene que ver con Satanás, ¿no? ¿O no? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros buscamos esas cosas de ahí para sostener una idea? Miren lo siguiente. Los secretos de Dios es una matutina que Elena de Guay, del 16 de junio, dice así. Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice así, la pitonisa de Endor había pactado con Satanás entregarse por completo a su dirección y él realizaría maravillas y milagros para ella y le revelaría las cosas más secretas si se sometía sin reservas al dominio de su majestad satánica. Dice, ella lo había hecho. Añade, al predecir la perdición de Saúl por medio de la pitonisa de Endor, porque le dijo, mira, va a pasar esto, le dijo a Saúl. Y había ahí los soldados que escucharon lo mismo también. Dice, al predecir eso, Satanás quería entrampar al pueblo de Israel y esperaba que dicho pueblo llegara a tener confianza en la pitonisa y se vería inducido a consultarla, porque ya que acertó con una, seguro que puede acertar con dos, ¿no? Añade, así se apartaría de Dios como su consejero y se colocaría bajo la dirección de Satanás. La seducción por medio del cual el espiritismo atrae a las multitudes en su supuesto poder de descorrer el velo del futuro y revelar a los hombres lo que Dios ocultó. Entonces, en lo que estamos viendo anteriormente, ¿cómo lo llamaríamos? Espiritismo. Porque lo que estamos viendo es eso. Tenemos un montón de pitonisas de Endor que nos hacen ver el futuro. Entonces, lo que estamos viendo es espiritismo. Añade,
Entonces dice, Dios nos reveló en su palabra los grandes acontecimientos del porvenir, todo lo que es esencial que sepamos, y nos ha dado una guía segura para nuestros pies en medio de peligros. ¿Y esa cómo se llama? Biblia. Pero Satanás quiere destruir la confianza y la fe de los hombres en Dios y dejarlos descontentos en su condición en la vida e inducirlos a procurar el conocimiento de lo que Dios sabiamente les vedó y a menospreciar lo que les reveló en su santa palabra. Entonces, cuando nos metemos ahí, estamos diciendo a Dios, sí, tú has dicho eso, pero yo quiero saber más. Añade ella, muchos se agitan cuando no pueden saber qué resultará en definitiva de los asuntos. No pueden soportar la incertidumbre y en su impaciencia rehúsan esperar para ver la salvación de Dios. Entonces, todos aquellos que nos ponen fechas, ¿qué les sucede? Tienen un problema de impaciencia. Y añade, los males que presienten casi los enloquecen. Claro, porque si tú ves lo que está pasando, lo estuvimos esta mañana, los días de Noé, los días de Lot, corrupción, perdición, todo lo que encontramos, tremendo. Y añade, dice así, si tan solo confiaran en Dios y velaran en la oración, hallarían consuelo divino. Su espíritu sería calmado por la comunión con Dios. Los cansados y trabajados hallarían descanso para sus almas con solo ir a Jesús. Pero cuando descuidan los medios que Dios dispuso para su consuelo y recurren a otras fuentes con la esperanza de averiguar lo que Dios vedó, cometen el error de Saúl y con ello adquieren un conocimiento del mal. Entonces, cuando nos metemos ahí, estamos metiéndonos en camisas de 11 varas. ¿Vale? Otro tema. Ya vamos viendo varios temas. Hemos visto, por ejemplo, de los 4,000, eso se mueve. Si se mueven los 4,000, señores, tomando en cuenta el símbolo que me pide Hebreos, es que el 2031 se tiene que mover. Y no es ahí, se mueve. La siguiente, hemos visto las citas de Elena de White, que no es que necesita, que lo quiere precisar. Nos está dando un término, pero jamás liga ese término a la venida de Jesús. La siguiente, hemos visto que, por ejemplo, aunque Satanás sepa todo, a él no se le da este conocimiento, o sea, a él también está velado esto. Y ahora vamos a ver la siguiente, esto, el día y la hora. Vale. Para eso he invitado a 3 amigos que tengo aquí, que se llaman así. El conflicto de los siglos, o llamado en otros lugares la gran controversia. El siguiente, Cristo y su santuario. ¿De qué creen que puede hablar este libro? Del santuario. ¿Vale? Entonces, el tema es el santuario. Quiere explayar qué es lo que pasó en 1844 y qué es lo que está haciendo Jesús. Y el siguiente, los primeros escritos, que es el boceto del conflicto de los siglos. Vale. ¿A dónde vas con eso? Perfecto. Hay unos capítulos en Elena de White que pone aquí. Capítulo 21, el gran despertar religioso, donde aparece esto, el día y la hora nadie sabe. Perfecto. Y otro que vamos a ver después, que es una gran reforma. Este y este no tienen nada que ver. Elena de White va desarrollando. Ahora, yo los invito que cuando ustedes vuelvan a releer el conflicto de los siglos, lo hagan a la luz de las 7 iglesias. Porque Elena de White va relatando las iglesias y los sellos, iglesias y sellos. Entonces mi pregunta vendría, ¿qué sello toca aquí? ¿Qué iglesia toca aquí? Porque ella está siguiendo esa secuencia y llega aquí y se planta aquí. Porque lo que quiere mostrar es que algo pasó en este sello y en esta iglesia. Entonces, el sello que corresponde aquí es el 5. Y la iglesia que le corresponde ahí es, no miro ahora que se me fue de la cabeza. Si no me recuerdo, creo que es Esmirna. Sardis. Entonces, aquí nos va a relatar qué es lo que pasa con Sardis. La época de Sardis. Ese es el contexto. Vale. En esa época de contexto,
un poquito más adelante aparece Guillermo Miller. ¿Sí? Y como habremos leído cientos de veces, Guillermo Miller, ¿cuál era su plan? La idea que él tenía. Y cuando presentó las 2300 tardes y mañanas, lo decía. No dijo el santuario será purificado, ni Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Eso no fue su mensaje. Dijo, miren, haciendo este cálculo que está en Daniel, lo que creo es que Jesús viene a hacer juicio en el año 1844. La pregunta es, el mensaje que trae, o sea, su manifestación, esta declaración que era, viene a ser Dios juicio y es la segunda venida, ¿era correcto? No me pillaron. Repito. Guillermo Miller trajo este mensaje. Va a venir Jesús a hacer juicio y es su segunda venida porque viene a purificar el santuario. Que la gente pensaba, ¿cuál era el santuario? La tierra. Entonces, ¿su mensaje era correcto? No. ¿Su cálculo era correcto? Sí. O sea que tenía una parte positiva, que es el cálculo, pero la manifestación, como él lo presentó, era negativa, o sea, pues estaba mal. Pero el White dice que Dios quiso que sea así porque tenía que probar a su pueblo. ¿Fue así? Vale. Entonces, cuando Guillermo Miller se acercó al mundo cristiano de aquella época y apareció con esto y ese cálculo, ¿qué le dijeron los demás? Dijeron, Guillermo Miller, el día y la hora nadie sabe. ¿Cómo se te ocurre eso? Porque esa fue la respuesta de Guillermo Miller. Le dijeron a él, el día y la hora nadie sabe. Entonces, ese es el contexto. El contexto es ese tiempo. Entonces, ¿qué hacen en este caso las personas del 2031? Dice, es lo mismo que nos está pasando a nosotros. Que cuando les decimos la fecha, ¿qué nos dicen? El día y la hora nadie sabe. Es lo mismo que pasó ahí. Pero cuando lo presenta se dice, pues sí, puede ser. Pero dice, pero revisemos entonces los libros donde está citado. Está en este libro. Y si ustedes lo leen, el capítulo donde ella lo relata, donde aparece esto, se llama El mensaje del juicio conmueve a los Estados Unidos. Es el entorno a eso. Porque el título, ¿qué dice aquí? Un gran despertar religioso. Ahora, yo los invito a que vamos al Apocalipsis 3, porque eso es lo que está relatando en la web, porque ese es el contexto. Tú no puedes sacar una cosa sin saber su contexto. Su contexto. ¿Cómo estaba el mundo de aquel tiempo? Vamos a Apocalipsis 3. Y vamos a leerlo como dice Nehemías. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que se entendiese la lectura. Pero vamos a ver. Entonces, este es el contexto. Aquí sucedió esto. Esto es lo que está relatando Elena White. Dice así, ¿cómo era la condición de ese tiempo? Porque el título es El despertar religioso. ¿Y por qué despertar religioso? Porque es así. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, y dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, ¿cómo estaba el mundo en aquel tiempo? Muerto. Por eso se llama el capítulo, ¿qué se llama? El despertar religioso. Entonces, cuando Guillermo vino con esto, Guillermo Miller, pues, ¿cómo se agitó la gente? Pues dijeron, claro, Jesús viene. Y el problema es que dice Elena White, dice, en el capítulo del conflicto de los siglos, dice, nosotros dimos una clara respuesta armoniosa. Pero Elena White no dice cuál fue. La clara respuesta armoniosa es esta, pues. Esta es la clara respuesta armoniosa. Que Guillermo Miller tenía dónde cogerse. Aquí está, pues dice, mire, yo calculé y está aquí, está el cuadro. ¿Él tenía razón? Sí, porque estaba ahí. O sea, ¿cómo le puede decir? Y la gente que le decía, el día y la hora, nadie sabe. Pero el contexto que lo está diciendo es que en ese momento, cuando pasó este mensaje a la gente que le decía, el día y la hora, nadie sabe. El día y la hora, nadie sabe. Pero Guillermo Miller tenía dónde cogerse. Los caballeros estos no tienen dónde cogerse, porque eso se empieza a mover. Voy para atrás. Vale. Entonces, aquí me dice lo siguiente. Porque dice así, añade, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y dice, acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guardado, y arrepiéntate, pues si no,
velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré. ¿Y a qué venida se refiere? ¿A la venida de Jesús? No puede ser, porque estamos en la iglesia de Sardis. Porque si ustedes bajan más abajo, en el 7.1 continúa el relato. No, perdón, no 7.1, 3.7. 3.7. ¿Cuál es el evento que tiene que suceder? 3.7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El 8, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede entrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, vamos aquí, hay un despertar religioso, Dios despierta al mundo, ¿para qué? Para que a través de esa agitación, el pueblo pueda entrar ¿a dónde? Entrar con Jesús, ¿a dónde? Al lugar santísimo, porque el santo tiene la llave y va a abrir la puerta, va a cerrar la otra, y eso está diciendo. Entonces, cuando se refiere aquí a la venida, es a la venida a juicio. La palabra que utiliza aquí en Apocalipsis es la 22:40, vendré. Porque digo, hay 3 palabras para venir. ¿Y qué se refiere con ese vendré? Es decir, simplemente estar presente. No es venida, es simplemente pararse. Como para que me vea, en este caso, Graciela, que sepas que estoy aquí. No es la palabra, o sea, no es la de venir. En nuestro idioma es venir, todo es venir. Pero con ahí es, la palabra que aparece ahí simplemente es estar presente. ¿Presente dónde? En el santuario. Vale. Entonces, cuando ustedes se meten en el contexto de esos 3 libros, que yo los invito, lean los capítulos, porque está aquí en el Cristo de su santuario, está aquí en el capítulo 21, que se refiere al gran despertar, y está también aquí, que lo separé, cachis. En el capítulo de los primeros escritos, que ustedes lo pueden leer, que es, el capítulo se llama Guillermo Miller, y el contexto viene a ser el mismo. Guillermo Miller tenía mal el mensaje, pero los cálculos eran totalmente acertados. Entonces, el contexto del día y la hora, que aparentemente el lenguaje dice, no, si no se sabe, eso simplemente es un hebreísmo, vamos a ver que no fue así. Ahora, yo les invito, métanse en el tema ese. Cuando ustedes ven, dice que hubo un despertar religioso, porque cuando Dios hizo esto, hizo con más de uno. Lo hizo con Wolf también hizo lo mismo. Jesús viene, Miller, Lacunza, Robert Winter, Wengel, Gaussen, y todos decían, Jesús va a venir. Y yo le doy cuenta que en el mundo hubo un despertar en torno a la segunda venida, pero que la intención de Dios, ¿cuál era? Despertar a la gente, porque estaba, como dice el Sardis, ¿qué estaba la gente? Muerta. Estaban muertos. ¿Qué quiso Dios? Agitarlos, levántense. Porque después de eso, ¿qué surgió? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. El movimiento adventista. Este es el contexto. Porque luego Elena de White dice, entonces, esta es una cosa, y luego cuando las buscas de otro lado, Elena de White dice, nada de fechas, miren las señales, la higuera y Mateo 24. Entonces, este es el argumento armonioso que sí tenía Guillermo Miller, el cual, en este caso, el tema del 2031 no lo tiene. Porque nosotros tenemos, porque les recuerdo, esta mañana, cuando Dios quiere ser claro, lo deja a la mano. ¿Y esto está escondido? Hay que rebuscar, hay que hacer cálculos, hay que tirar de cábalas. Está a la mano. O sea que, aunque uno no sea adventista, si uno se pone a estudiar Daniel 8, Daniel 9 y lo pone en un papel, bien que mal, va a llegar a esta conclusión. A lo mejor con un año menos por el tema del año 0, pero cualquiera que se ponga a estudiar Daniel 8 y 9 puede llegar tranquilamente por la dirección del Espíritu Santo a esa conclusión. Porque está ¿dónde? Está a la mano. El proceder de Jesús no es esconder, bueno, lo pongo ahí debajo y a ver si lo pillan estos. Siguiente. Vale, vamos a hacer una cosa. Podemos cantar
un poquito para que la sangre circule, ¿sí? Y así entre un poco de aire, porque parezco metralleta. Porque después ya empieza a entrar sueño, si nos estiramos un poco. Y si alguien quiere papel para preguntar, por favor pidan a Ángel. Vale, pues vamos a entonar el himno 190. Adri, ¿te toca? No, que vayas, que no hay nadie. Corre. ¿Sí? Que no hay nadie. No hay nadie. Ah, ya estaba. 190. A capela. Santo Espíritu de Cristo, mora en este corazón. Lléname de tu presencia, cólmame de bendición. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame. Cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Santo Espíritu, lo puedes, aunque como no lo sé. Mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame. Cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Débil soy, flaqueza todo, hazme postro a tus pies, para que tu amor eterno, fuerte, puro y fiel me des. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame. Cólmame de tu presencia, ven y cólmame. Lávame, bendice y salva, cuerpo, alma, espíritu. Ya me salvas, me consuelas, de bondad me colmas tú. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame. Cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame.
continuamos con esta historia. Vale. Pues yo los invito, lean esos capítulos de esos libros. Ustedes van a encontrar que lo que estoy contando les armoniza con lo que nos está presentando en Hawaii. Vale, pues bien detalle, el siguiente. Si aquí aparentemente Elena de White está diciendo, pues no tiene nada que ver eso aquí y ahora. Aparentemente debería ser lógico que Elena de White más abajo dijera lo mismo, ¿no es cierto? Porque si la profeta nunca se contradice y está inspirada por Dios, significa que si aquí es blanco, ¿qué va a ser verde? Lo lógico es que tenga que ser blanco también. Eso no es así. Vale. Ahora, metámonos en el capítulo 27-26. ¿Y por qué les pongo ahí? Porque en algunas versiones, no sé a qué se debe, aparece como 27 o como 26. Ustedes lo pueden buscar. Se llama así, una obra de reforma. Nos metemos en el capítulo 27. Habíamos visto que aparentemente parece que dice, bueno, sí, no. Es que justamente se ve todo un capítulo, videos de más de una hora leyendo sobre el capítulo. Sí, es lo que nos está pasando. Miren, así nos están rechazando. Ahí está. Lo mismo nos pasa ahora. Ahora, cuando bajas al capítulo 27, dice lo siguiente. Que deberías decir, bueno, es que lo que dije anteriormente es así. Es un embriague. Dice así. La mención de una fecha precisa para el juicio en la proclamación del primer mensaje fue ordenada por Dios. ¿Fue así? Amén. La computación de los periodos proféticos en que se basa ese mensaje, que colocan al término 2300 días en el otoño de 844, puede subsistir sin inconvenientes. ¿Y puede subsistir? Sí, o sea, ¿alguien nos puede debatir eso? Nos puede decir que nos hemos equivocado, pero es que hay una explicación, porque Apocalipsis 10 te dice que el mensaje iba a ser dulce aquí y amargo aquí. Perfecto. Los repetidos esfuerzos hechos con el objetivo de encontrar nuevas fechas para el principio y fin de los periodos proféticos y los argumentos para sostener este modo de ver no solo alejan de la verdad presente, sino que desacreditan todos los esfuerzos para explicar las profecías. Entonces no dice lo mismo. Después digo, si vamos a leer, veamos todo. Y añade, cuanto más a menudo se fija una fecha para el segundo advenimiento, entonces la pregunta es, si dice esto, ¿es que se está contradiciendo? ¿O es que nosotros hemos entendido esos capítulos mal? Porque lo que está diciendo ella es simplemente lo que está en esos capítulos, del capítulo, en este caso el conflicto de los siglos, lo que está intentando es mostrar que hay un movimiento. Y que hubo un pueblo que hubo un mundo que se despertó porque Dios levantó Lacunza, Wolf, Miller, para que el mundo se despertara, porque por Apocalipsis sé que la iglesia de Sardis dice que el mundo estaba muerto. Perfecto. Cuanto mayor sea la difusión recibida por una enseñanza tal, tanto mejor responde a los propósitos de Satanás. Y añade, una vez transcurrido la fecha, él cubre de ridículo y desprecio a quienes la anunciaron. Y echa, porque ese problema de, bueno, es que me afectó a mí, es que no queda ahí. Y echa oprobio contra el gran movimiento adventista del 43 y del 44. Es lo que decía esta mañana. Pues ahora salgamos con este mensaje y pongamos después Biblia. ¿Qué va a decir el mundo evangélico? ¿Otra vez con la fecha? ¿Otra vez con eso ustedes? Los que persisten en este error llegarán al fin a fijar una fecha demasiado remota para la venida de Cristo. Ello los arrullará en una falsa seguridad y muchos solo se desengañarán cuando sea tarde. Entonces, creo que el capítulo ese no tiene nada que ver con el otro. Porque si la Elena White quiso decir eso, que se puede calcular, ¿para qué puso esto aquí? Entonces se contradijo. Y yo creo personalmente que no lo hizo. Ahora, yo les invito a hacer su investigación en personal en casa, porque yo no he venido a convencer a nadie. Porque el que convence, ¿quién es? El Espíritu de Dios. Pues perfecto. Cójase usted y busque estas palabras en el buscador. Tiempo y sazones. Y le van a aparecer un montón de citas. La otra, ¿cuál sea? Busquen este término. Día, hora y año. Porque dices que nunca dijo el año. Pues pongan esos términos. Día, hora y año. Y va a aparecer fecha. Nadie sabe. Tiempo fijo. Fechas. No sabéis. Razón de la demora y he sido amonestada. La que leí esta mañana porque la busqué antes del culto y aparece. Vez tras vez he sido amonestada.
Pero el problema es que como que no existiera eso. ¿Por qué dice en Gálatas 1:9? Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque vuelve a repetir que en la unión de los sabios está la sabiduría y que la nueva luz nunca puede ir en contra de la otra. Y es lo que tenemos, una luz que dice no, otro dice sí. Y si no lo aceptamos, estamos todos perdidos. Eso no significa que no tengamos que hacer cambios. Eso no significa que no tengamos que venir a la iglesia y cambiar nuestra vida. Pero lamentablemente no está ligado a nuestro compromiso a una fecha. Dice en la Biblia así, en el Génesis, y caminó Enoch con Dios 300 y pico años y se lo llevó. ¿Nos habla de fecha? Cada día hay que caminar con Dios. Ahora la otra, el 2031, el mensaje del cuarto ángel, ¿es así? Una cita. Vamos a ver qué es el cuarto ángel, porque colocarse, ya, eso ya es de remate, decir que el 2031 es el cuarto ángel y todos los que predican son los mensajeros del cuarto ángel, agárrate. Cuando el pueblo de Dios se humille en su presencia individualmente y busque al Espíritu Santo de todo corazón de los labios humanos, se escucharán testimonios como este que registra las Escrituras. Después vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, aquí me hace un vínculo. Si yo me consagro, ¿qué va a pasar? Va a alumbrar el ángel para darnos algo que necesitamos. ¿Qué va a hacer? Entonces se verán rostros fulgurantes. Y creo que todavía ninguno de nosotros lo tenemos. Gracias al amor de Dios, y habrá labios que al ser tocados con fuego santo dirán, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Los que se encuentren bajo la influencia del Espíritu Santo no serán fanáticos, en cambio habrá en ellos serenidad, determinación y estarán libres de cometer disparates. Y añade, sobre el mismo tema, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló al principio de ella. ¿Y cuál fue el principio de ella? El Pentecostés, exactamente. ¿Cómo fue el Pentecostés? ¿La gente se consagró? Sí, porque dice que lo que tenía le daba a ella. ¿Hacían milagros? ¿Predicaban y se convertían 3,000? O sea, ¿qué poder Dios puso en esas personas y cuál fue el condicionante para que Dios los pusiera? Es dejar al lado todo su vida y decir, Jesús, ¿sabes qué? A partir de aquí nos consagramos. Ese fue el determinante. Dice, las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. ¿Y qué va a pasar? Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados, resplandecientes con santa consagración, y apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Cristo viene pronto. Que es así, el mensaje de los 3 ángeles. Teme a Dios, dale gloria, la hora de su juicio ha llegado. Sal de ahí, pueblo mío. Y si no sales, que sepas que te van a caer todas las plagas. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. ¿Y ustedes han visto eso? Yo no lo he visto. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y señales y prodigios seguirán a los creyentes. En contraparte, ¿qué va a pasar? Satanás también efectuará falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Y yo pregunto, ¿eso ya ha pasado? Entonces, llamarse 2031, el mensaje del cuarto ángel, nos debería hacer pensar. Nos debería hacer pensar. Vamos terminando. Tiempo, año. Daniel 7:25. Cuando leemos esto, yo les hago una pregunta. Y hablará palabras contra el Altísimo, los santos del Altísimo quebrantará y empezará a cambiar los tiempos y la ley, y será entregados a su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Este tiempo a qué equivale? ¿A qué equivalen los tiempos en profecía? Año, ¿no? Y en Apocalipsis también aparece lo mismo, ¿no? Que la mujer será perseguida ¿por cuánto tiempo? Por un tiempo, tiempos
y la mitad de un tiempo. Y cuando se refiere a eso, ¿a qué se refiere? ¿A año? ¿Sí? Ah, perfecto. Vale. Si se refiere a año, pues dejemos que hable Jesús. Empecemos. Marcos 13, 30, 33, porque digo, siempre se lee Mateo 25 y el resto de los libros. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino el Padre, ni el Hijo, perdón, gracias por corregirme. Mirad, velad, orad, porque no sabéis cuándo será. ¿Y el tiempo que equivale? Año. ¿Acaso Jesús no ha dicho el año? Pues ahí está. Lo que pasa es que no lo dice como en nuestro lenguaje. Lo dice en el lenguaje de la Biblia. ¿Lo puede ratificar eso Elena de Guay? Sí. Mire, ¿cómo sabemos que es? Porque utiliza dos palabras la Biblia. Y la primera es la 2540, que tiene que ver con tiempo. Se dice, este tiempo, un tiempo pequeño. Velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. 2540, la pinchamos, dice así, ocasión, es decir, un tiempo fijo apropiado. Es decir, no sabemos esto, ¿cuándo será? Y la siguiente palabra que utiliza, esta misma palabra que está aquí, que se aplica como año, es la misma que utiliza, fíjese, a ver, la que está aquí, ¿qué número es? 2540. Vale. Sabemos qué es, con un tiempo fijo. Si vamos a Apocalipsis, donde dice, y la mujer será percibida por tiempo y medio tiempo, ¿qué palabra utiliza? La misma, 2540. Es decir, que Jesús está diciendo también el año, porque es la misma palabra. Ahora, hay otra palabra que utiliza Jesús para referirse a esto. Entonces, cuando leemos, tendríamos que decir, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el año. O sea, que eso de que Jesús nos ha dicho el año, pues está ahí. ¿Y entonces qué hacemos con eso? ¿También lo arrancamos? Día, hora y año. Cita Elena de Guay. Si usted lleva el yugo de Cristo, si sostiene su carga, verá que hay mucho que hacer para llevar a cabo la misma tarea que están haciendo los siervos de Dios, es saber predicar a quién, 2031 y 2031. No, a Cristo y a Cristo crucificado. Y añade, pero cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar, primero, hora, día o año de la aparición de Jesús, toma sobre sí un yugo que Dios nunca le ha impuesto, proclama un mensaje que el Señor nunca le ha dado. Ahora vuelvo a preguntar, ¿qué hacemos con esas citas? Porque están ahí. ¿Qué hacemos con ellas? Es que si al final si arrancamos, de hecho, de todas las que me han pasado, habrá que desaparecer el conflicto de los siglos, porque habrá que arrancar un montón de hojas. Ahora, hay dos palabras, otra palabra. Jesús dijo lo mismo, le preguntaron a los discípulos, y bueno, Señor, dinos algo. ¿Qué les dijo? Y les dijo, nos toca saber los tiempos y las sazones porque el Padre puso su sola potestad. Dicen ellos, no, eso se refiere a los discípulos. ¿Será así? Yo creo que también tiene que ver con nosotros. ¿Qué palabra es esa? Aquí tenemos la que es tiempo fijo y la siguiente es los sazones, la 5550, que tiene que ver con un espacio de tiempo, designa una ocasión especial, denota un periodo particular o un intervalo. Es decir, no sabemos este intervalo, los sazones, y no sabemos este tiempo. ¿Está ahí claro o no? O sea, no sabemos ni esto, ni esto. De ahí que en agua dice, si alguien proclama el día, hora, año, que sepa que está, ojito, ojito, ojito. ¿Qué es la palabra? Ahí está, aquí está. La 550 que es cronos y la otra que es kairos, que se traduce por tiempo, sazón, la otra por tiempo. Entonces, vamos a colocar en el buscador tiempo y sazón. ¿Qué dice Elena de Guay sobre eso? Porque Elena de Guay sigue el mismo patrón que la Biblia. Entonces, busca en mi buscador tiempo y sazón. Y dice así, desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quiera fijar una fecha con el Señor ha de cumplir su palabra con respecto a su venida. O con respecto a cualquier otra promesa de significado especial que haya hecho.
No os toca, dice, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pueden los falsos maestros parecer muy celosos por la obra de Dios y gastar recursos en presentar sus teorías al mundo y a la iglesia. Pero como mezclan el error ¿con qué? Con la verdad, su mensaje es engañoso y extraviará a las almas por senderos falsos. Es necesario hacerles frente y oponérseles, no porque sean hombres malos. Y aquí hago yo un stop. Yo al señor San Vicente lo conozco. Lo tengo un aprecio. Pero yo hasta ahí no le sigo. Y a muchas personas también les digo lo mismo. Yo los tengo un aprecio, pero hasta ese punto yo no te sigo. No porque ellos sean malos, porque el mensaje que hemos presentado esta tarde no es para las personas. Porque algo que hizo Jesús fue separar el pecado del pecador. Mi intención no es hablar de nadie, es hablar de esto que nos puede causar un daño. No es la persona, es el mensaje. Porque él dice que realmente no es porque ellos son malos. Es necesario hacerles frente y oponérseles no porque sean hombres malos, sino porque enseñan errores y procuran poner sobre ellos la mentira, el sello de la verdad. Es por eso que se ha hecho esto. No conocemos los tiempos de sazones, es así, porque miren todo lo que nos espera. Hoy nosotros vivimos en este tiempo de paz. Esto ya nos dio fecha de sobra, pero todo esto que ustedes ven aquí a continuación, persecución, leyes dominicales, el zarandeo, la lluvia tardía, el clamor del cuarto ángel, la abominación desoladora, la ley dominical, la parucía de Satanás, la gran tribulación, no tenemos un dato, porque como dice aquí Dios, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola. No nos toca saber, no sabemos. Entonces, ¿cuál es la palabra que utiliza Jesús para todo esto? Pues, papito, ¿qué te toca hacer? Velad, orar, trabajar. Eso es lo que nos da Jesús. Y si no nos gusta, pues, ¿qué vamos a hacer? Es lo que nos dice Jesús. Jesús es muy claro. O lo tomas o lo dejas. Es que es así, como dice aquí en España. Lentejas, ¿las comes o las dejas? Bueno, es una regla que aplicamos en casa. ¿Vale? Avanzamos. La siguiente. Eso, yo los invito. Vamos al libro de Marcos. Marcos 13. Y ya estamos yendo a la bajada. Y os agradezco la paciencia por estar esperando y escucharme todo lo que estamos hablando esta tarde. Marcos 13. No, yo estoy en Mateo. Marcos 13. Marcos 13. Estamos ahí. Porque tenemos el 34. Porque el 33 que dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ya sabéis qué significa ese tiempo. Busquemos las palabras, se refiere al año. Ahora, Jesús nos dice primero, anterior, el día y la hora nadie sabe. Y el tiempo, menos. Y ahora, más abajo me da una advertencia. Y dice así, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, de repente no los halle durmiendo, y a lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Ahora, perfecto. Aquí aparecen unas palabras muy interesantes. Velad, vendrá, venga, velad. Para nuestro idioma español, ¿de qué verbo deriva? Venir. No, perdón. Velad es sí. Vendrá, mis cebolas, disculpen. Vendrá y venga, ¿de qué deriva? Del verbo venir. Y en nuestro idioma a veces es tan simple, porque como dices, yo amo, tú amas, el que aprende español se rompe la cabeza. Pero luego cuando vamos a estas palabras son muy simples, porque hay una palabra, venir. Pero no es así en la Biblia. La primera palabra que aparece es esta, ergomai. ¿Qué significa? Es acercar, arribar, entrar, llegar, pasar, salir. Es decir, arribar, ¿qué es? Pues abro la puerta, llego y empiezo a hacer esto. Acercarme a ti. Esa palabra es venida. Y aparece aquí. He aquí que viene con las nubes
y todo ojo le verá. Entonces, la palabra que utiliza es esa, que Jesús aparece y empieza a hacer esto, a acercarse. Porque luego, ¿qué pasa? Dice, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esta es la venida. Entonces, no es, por eso es que nuestro idioma español, como es cuadrado, no apreciamos. Entonces, la palabra es esta, que aparece y empieza a venir. La siguiente. ¿Aquí qué número es? 2064. ¿Qué es esa palabra? Que aparece y empieza a acercarse a nosotros. Y la que utiliza aquí, velad porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o de la mañana. Y la palabra que está aquí es la misma. ¿Qué dice aquí? Está viniendo. No sabemos en qué momento está viniendo. Aquí también dice, cuando venga de repente, no sale durmiendo. ¿Qué palabra es? La misma. Está viniendo. Y así la misma, aquí, Mateo 24:42, la misma. Está viniendo. Y sobre eso que dice, velad porque no sabéis a qué hora de venir. Aquí. Y la misma es, está viniendo. Otra, pero sabe de esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar la casa. La palabra venir es la misma, porque no sabemos en qué momento es que aparece y empieza. Es que no sabemos eso. Lo que está refiriendo es eso. No sabemos el momento que aparezca y empieza a aparecer. Y eso es lo que también está prohibiendo. Ahora aparece otra palabra. Después de mucho tiempo, la 550, que es un periodo largo, el periodo profético largo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y esta es la parábola. Dice que después de mucho tiempo vino Jesús y resulta que aparece Jesús y se acerca para pedirle cuentas a estos. A ver, ¿qué hiciste con los 2 talentos? Esa es la otra. Y así vamos a encontrar, yo los invito a que busquen. Y la siguiente palabra que es convenir también es parusía. Y la parusía no es que simplemente es que ya llegó y aparece, es que literalmente se coloca delante, le dice, pues venga, hagamos cuentas. Esta es la parusía, que aparece aquí. Ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, porque estaremos cara a cara con Jesús. Pero aquí, ¿cómo se traduce? Como venida. Pero aquí es la palabra parusía, es decir, cuando estemos delante de Jesús, nos dé vergüenza decir, Señor. Entonces, y vendrá aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. La palabra que aparece aquí es esta. La siguiente, ¿cuál es? Ya me hice bolas. Vale, la 2240. Vale, y simplemente es estar presente. Estar presente, la siguiente. Vendrá el Señor aquel día, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué? Simplemente está presente. Viene y se presenta aquí y ya está. Me ves que estoy aquí. Pero sobre este punto que aparezco aquí, ¿qué dice? Que a la hora que no sabe. Es decir, estas dos acciones, ya sea la de aquí presente, ya sea la de que viene, o la que asoma y empieza a acercarse, en el contexto nos dice, esos momentos, ¿qué dice? No sabemos. No sabemos. Terminamos. Lucas 21:8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el año está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Si esto no nos hace pensar, pues ya no sé qué citas más podremos sacar. Ahora, ¿cuál es el fondo de todo esto? ¿En qué nos está afectando? Porque yo pregunto, esta tarde lo suyo sería que hablemos del tercer ángel, que hablemos de la justificación por la fe, que hablemos de salud, todo nuestro lenguaje adventista, porque es lo que tenemos que preparar para sacarlo afuera.
Porque claro, la gracia no es que salgamos afuera, sino que aquí nos alimentemos para si tengo que cogerlo a Carlos en la calle, tenga que decirle algo, porque decirle Dios te ama, todo el mundo sabe que Dios te ama. O decir Jesús viene, todo el mundo sabe que va a venir Jesús. Pero decirle, oye, ¿has visto que en la Biblia pone el sábado? ¿Sabes que el Señor dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que tenemos que hacer cambios? ¿Sabes que Dios te pide que nos santifiquemos y que tiene que haber un cambio real en nuestras vidas? Entonces dice así, los sentimientos de los oyentes se pueden conmover y despertar sus temores, pero no obran basados en buenos principios, claro, porque hay una fecha, hay la gente que hace, vuelve a la iglesia, se consagra. Yo les digo, si eso te ha pasado, no tienes por qué dejarlo de hacer. Porque, recordé, lo dije esta mañana, el evangelio no es un juego, tú no puedes estar jugando con Dios. Porque tú no tienes, ¿quién tiene mañana asegurado el día de mañana? Yo no sé si podré llegar a casa. El otro día, resulta que antes me dedicaba al reparto y literalmente era un animal conduciendo, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque trabajaba en un lugar de reparto y me exigían correr y llegar a las horas. Y como estuviera un minuto tarde ya tenía la charla. Entonces solo por no escuchar la cantaleta de tanta gente, venga, venga, venga. Y eso me acostumbré así. Entonces cada vez que nos subíamos al coche, mis hijos decían, bueno, pues hoy hemos llegado más rápido. Porque corría. Pero cuando dejé mi actividad del reparto, por buenos consejos de otras personas, me dijeron, oye, pues debes cambiar. Me puse a estudiar y cambié algunas cosas de mi vida. Y entonces ya no dejé de ser aquel que por el carril derecho no había quien se ponga por ahí. Entonces me empecé a ir por el carril izquierdo. Entonces ahora voy por las carreteras a 70, 80, yendo despacio, conversando por los hijos. Y resulta que un día vino uno y nos empotró. Digo yo, si no fuera porque el Señor estuvo con nosotros, ese día para mí llegó Cristo. Porque las cosas, ¿quién tenemos la vida comprada? A lo mejor no es un error tuyo, porque vino este caballero, es que no me di cuenta. Sí, no me di cuenta, pero casi nos matas. Es que no tenemos la vida asegurada. ¿O alguno de ustedes tiene la vida asegurada? Nadie tiene la vida asegurada. Ahora, si tú has hecho un cambio, si de alguna manera eso te agitó y te invitó a venir a la iglesia, no dejes de hacerlo. No tienes por qué abandonar la fe. Al contrario, ahora es abrazarla, porque Dios nos llama a predicar el mensaje de los tres ángeles. Dice, se crea excitación y cuando pasa la fecha, como ha sucedido repetidas veces, dice ella, los que se conmovieron por la proximidad de la misma recaen en la frialdad, las tinieblas y el pecado, y es casi imposible despertar su conciencia sin recurrir a alguna gran excitación. ¿Qué es lo que sucede? Y añade ella, los que creen que deben predicar una fecha definida a fin de hacer una impresión sobre la gente, no actúan de acuerdo con el debido punto de vista. Y añade, en 1844 la fijación de una fecha no ha sido una prueba y no volverá a hacerlo. El Señor me ha mostrado, ese es un mensaje, el Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y proclamarse a los hijos dispersos, a los dispersos hijos del Señor, pero que no han de depender de una fecha. ¿Y cuáles son los hijos dispersos? Pregunto yo. Porque casualmente estos mensajes no se da afuera. ¿A quién se da? ¿Cuál es el caldo de cultivo donde estos mensajes cogen su furor? Nosotros mismos, los adventistas. En nuestro círculo circula esto. Pero dice que entonces nuestro trabajo, en vez de estar lanzando eso, es busquemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros papás, a nuestras mamás. No depende de una fecha. Vi que algunos eran presa del entusiasmo falso producido por la predicación referente a las fechas, pero el mensaje del tercer ángel es más fuerte de lo que puede serlo, sobre serlo el anuncio de tales fechas. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita fechas para fortalecerse, y que avanzará con gran poder y hará su obra y será abreviado en justicia. El mensaje del tercer ángel no necesita que le pongas en 2031, porque solito se predica. Voy a utilizar a mi hermano Nimrod, porque él, por alfa, por logos, conoció esto. Y yo le pregunto a él, ¿tú viste la televisión, el mensaje? ¿Acaso no te conmovió?
Entonces el mensaje no necesita ni siquiera, el mensaje no necesita ni siquiera el predicador, porque la televisión ya lo evangelizó a él. Yo no lo traje a Nimrod, fue Logos quien lo trajo él. Pero también ha traído a otras personas que están aquí. Porque el mensaje no necesita de una persona para dárselo. El mensaje se da solo. ¿Cuántos testimonios no habéis encontrado sobre gente que leyó el mensaje del tercer ángel en este libro? El conflicto de los siglos. Por ahí anda un testimonio de una abogada que dijo que cuando llegó este libro es que quedé loca. Porque es maravilloso. ¿Acaso el mensaje del tercer ángel necesita esa ayuda del 2031? No lo necesita. Y para terminar, 2 citas más y se terminó. Un hermano me dijo, hermana White, ¿cree usted que el Señor vendrá dentro de 10 años? ¿Qué diferencia? Ella le replicó, ¿qué diferencia hace para usted si él viene dentro de 2, de 4, de 10? Le replicó ella. Pues dijo él, si supiese que el Señor viene en 10 años, creo que haría algunas cosas en forma diferente a como las hago ahora. Le preguntó a ella, ¿qué haría usted? Dije yo. Oh, dijo él, vendería mi propiedad, comenzaría a investigar la palabra de Dios y trataría de advertir a la gente y conseguir que se prepare para su venida. Y le suplicaría a Dios que yo pudiese estar listo para encontrarlo. Añade ella, luego le dije, ¿y si usted supiese que el Señor no viene hasta aquí, hasta 20 años, ¿viviría de forma diferente? Dijo ella. Él repuso, creo que sí. ¿Cuán egoísta fue la expresión de que viviría una vida diferente si supiera que el Señor vendría en 10 años? Añade ella, Enoc caminó con Dios 300 años. Esta es una lección para nosotros para que caminemos con Dios cada día sabiendo que no estamos seguros a menos que estemos esperando y velando. Si esas citas tampoco les vale, pues otra más a la papelera. Para terminar, si ustedes se dan cuenta, lo que presenté esta mañana es que hay un no. Y que aunque esté sobre los 4,000 y 6,000, si tú añades el tiempo que no pecó, porque el símbolo te pide que apliques de ahí, eso va a caminar. Yo he preguntado a gente de Hebreos, le he dicho, ¿en qué año estamos? 5,900, pero algunos, porque las fuentes, cuando ustedes revisan el tema de las cronologías, es una locura ahí, un montón. ¿Y de cuál nos agarramos? No, dice, agarremos a la de Usher, que la citó Elena de Guay. Elena de Guay cogió esa porque es la que necesitaba utilizarla porque era simplemente como fuente bibliográfica. Porque entendemos que inspiración es que de repente tenga esto y empiece a escribir. Eso es inspiración. No, eso no es inspiración, se llama posesión. Inspiración es que el hombre, en sus facultades, con la ayuda de Dios, empieza a escribir. Y cuando ustedes revisan Elena de Guay, empieza a escribir todas las visiones que ha tenido, todos los encuentros con el ángel, y empieza a escribir. Eso es inspiración. Y que en su talento, y porque ella también le tocó investigar, porque ella cita libros, porque uno de los argumentos que la gente dice es que Elena de Guay no se inspiró, porque esto ha copiado de otros libros. Sí, porque ella ha cogido citas para que el que se ponga a investigar sepa de dónde se lo sacó, que no se lo inventó. Porque es un libro histórico que da datos, da fechas, da todo para que el que investigue sepa que esa mujer no está loca y que tiene un fundamento y que lo investigó y lo sacó de ahí. Es decir, que tenemos un fundamento de decir que Elena White jamás fue su intención poner una fecha. Porque no van a encontrar ninguna cita que dice, no, es que Elena White dijo que hay que... No, no lo hay. Es que hay una cita debajo del polvo. No hay. Entonces, ¿qué nos invita a todo esto al final? Que tenemos que hacerlo de siempre. Reflejar el carácter de Cristo de una forma integral. Y aquí vamos a meternos con el permiso del esposo de Carlos. No, esposo de Carlos, no, la mujer de Carlos, Isabel. Hermanos, tenemos la reforma pro salud. La tenemos ahí tirada, no le hacemos caso. El mundo de afuera la ha abrazado, la distorsionó. ¿Y nosotros? Ponemos miles de excusas para poder abrazar eso. Conocimos de forma integral es que todo el mensaje, si leo una cosa, tengo que aplicar la otra. O sea, tendría que abrazar eso. Ya sea de una forma. Yo nunca soy de la parte radical. Hagamos cambios con cabeza, paulatino. Porque recordemos que dice que vamos de gloria en gloria. Es decir, que hacer cambios pequeños.
a dejar por aquí el café, a reducir la cantidad de azúcar, a ir poquito haciendo cambios. ¿Por qué? Porque esos cambios no solo benefician nuestra salud, sino que nos preparan ¿para qué? Para reflejar un carácter a Cristo, porque recordemos que nos estamos preparando para recibir ¿qué? La lluvia tardía. Ese es el detalle. La otra, debemos compartir el mensaje de los tres ángeles, ser los atalayas, porque Dios nos llamó a todos. Cuando nos bautizamos en esa agua, ¿qué dijimos? Sí, Señor, vamos a llevar el Evangelio. Y el Evangelio es este, no es el 2031. Tenemos que prepararnos para tener la alcusa, porque las mujeres todas se durmieron, pero había unas 5 que tuvieron una reserva que les sirvió, ¿para qué? Para poder salir. Y hoy tenemos que hacer esa reserva. La siguiente, abrazar la reforma por salud, ser independientes y depender de Dios. El sistema se está moviendo a todo globalizarlo. Y si nosotros no nos independizamos con la ayuda de Dios, nos veremos entre la espada y la pared. Porque eso de que hoy tenemos el sábado, gloria a Dios, pero no va a ser así después. Tenemos que tener claro que eso de las 40 horas sin sábado se va a quitar. Y que van a presionar y nos van a poner entre la espada y la pared a todo aquel que quiera ser fiel. O sea, si no pensamos en lo que es independencia, no solo por nosotros, por nuestros hijos y por aquella que queramos ayudar, estamos vendidos. Porque al final, los que trabajemos en lo que sea, pues mañana tienes que venir a trabajar. A ver lo que le sucede a mi mamá en el hospital. Señorita, mañana tiene que venir a trabajar el sábado. Pero es que no puedo. No sé, tú sabrás. Yo mañana te quiero aquí. Es una prueba de fe, ¿no? O sea, que estas cosas tienen que entender que cada vez será con más fuerza. La siguiente, salir de las ciudades. Es decir, que tenemos que subirnos allá arriba a la parte más alta de aquí de Madrid. Primero no se puede, porque eso es zona protegida. O sea, que de ahí a la punta de la montaña no se puede. Pero Dios lo que me pide es, con cabeza, planificando, orándole, pidiéndole a Dios dirección. Dios muestra el camino para que podamos apartarnos de las ciudades, primero de las grandes, buscar pueblos pequeños y a partir de ahí crear nuestro cubil para seguir dando pasos progresivos. Jamás dijo Dios, bueno, porque hay una cosa, cuando tú sales de ciudades tienes que aprender a cultivar. ¿Cuántos saben cultivar? Yo pensé pues que lanzo ahí unas semillas y saldrá. Me topé con el chasco. Pero resulta que la gente que es vegetariana, que no es adventista, la gente trabaja con eso. Da curso a las personas, vengan, capacítese. ¿Y nosotros? Pues vamos a buscar a alguien que nos enseñe, porque antes de dar pasos tendrán que prepararnos, digo yo. ¿Cómo purificar el agua si no hay esto? ¿Cómo obtener luz si no hay esto? ¿Qué hacer si la semilla sale mal? ¿Qué hacer si está bonita la plantación y de repente le cayó el pulgón? Echarle pesticidas. Tendrá que haber métodos y Dios nos va a dar si le pedimos en oración. Y la última, lo que dijo Elena White, velar, esperar, trabajar y orar. Y hasta aquí se acabó la presentación. Así que toca. ¿Alguien más tiene papeles para...? Le damos solo 10 minutos para esto. Porque... quiere preguntar. Puchas. Papel por aquí. Bueno, solo tenemos... Bueno. La primera dice así. ¿Hay más o qué? Sí, mira eso. ¿No hay más? Bueno, pues vamos a leer la única que me han dado. Bueno, las dos que hay aquí porque la otra la tengo que descifrar y estoy ahí luchando. Dice así. La profecía del 2031 indica que solo es una aproximación, no indica el día y la hora. Pues si ustedes lo han visto, pues no es la intención de Dios poner una fecha, o sea que se movería. O sea que la respuesta, la exposición la ha explicado que sería así. ¿Vale? Por acá, Joel 2:28, no sé lo que pone, pero bueno. ¿Sí esa? Vale. Dilo por favor, porque no sé. No me acuerdo. ¿Lo tienes?
Joel 2:18, ¿no? 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu entre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros hijos verán visiones. Vale. Pregunta esto. ¿Esto no sería una nueva luz? Vale. Entonces yo me remito a lo que leí esta mañana, porque no quiero mis palabras. El agua dice que siempre que haya más luz, tiene que ir en armonía con el resto. Si ustedes miran cómo fue nuestra iglesia, hay un libro que se llama así, Las notas biográficas de Elena de White. Cuando Elena de White empezó con los demás, ¿cómo se llama? Con los pioneros, ¿ellos guardaban el sábado? No. Y Dios poquito a poquito les fue dando una estructura. Les dio el santuario, les dio el sábado, les dio la reforma pro salud, y Dios fue añadiendo todo un paquete que hoy lo conocemos, yo lo conozco desde mi lenguaje, es como el continuo, es todo el santuario explicado, porque en el santuario están todas las doctrinas de la Iglesia Adventista. ¿O habrá alguna que no esté ahí? O sea, si queremos ver el diezmo, ¿dónde lo podemos encontrar? Un momentico. Vale. Entonces, aquí encontramos toda la doctrina adventista, todos nuestros pilares de la fe, todo está ahí. De hecho, cuando hacemos Espobilio, la gente le explicamos, mire, está todo aquí. La gente dice, oye, pues sí, oye, no había caído en cuenta en ese detalle. Es que está todo ahí, todo está ahí. ¿Y ustedes encuentran alguna fecha ahí? No encuentras ninguna fecha. Lo que te dice es, mira, yo estoy en el lugar santísimo, por favor prepárate, porque un día se va a llenar de humo, y ese día sí, agárrate porque ya se acabó. Ahora, ¿cuál es el siguiente detalle? Si Dios ya trajo todo un paquete, le dio a Elena de Guaya, hizo una estructura donde Dios empezó a decirles a ellos que se organizaran, y lo conocemos hoy como Iglesia Adventista Séptimo Día. Entonces Dios le dio una estructura. Entonces pregunto, ¿la nueva luz podría ir en contra de todo lo que ya Dios armó? Lo estudio es que ayude a que armonice para ver algún punto de vista más que a lo mejor no hemos visto, pero jamás puede ir. Aquí dice no y aquí dice sí. Porque la nueva luz jamás puede ir en contra de la que tenemos, pues. Y ese es el detalle. O sea, si hay nueva luz, no puede ir en contra del mensaje que tenemos. O sea, ya de cajón. Porque tenemos un montón, porque si ustedes ven, tenemos un detalle. Aunque digamos que pueda haber fecha, vamos a suponer eso. ¿Cuántas citas aparecen de no lo pongas? ¿Una? Yo toda la semana llevo, claro, digo, si hubiera cogido todas esas, las hubiera puesto en un libro, hubiera venido aquí, bueno hermanos, ya que tenéis aquí, tengo un librito del 2031, les podía haber vendido, porque era tanto el material que había, que he tenido que empezar y por aquí, entre los ancianos también, hemos recolectado tanta material, digo, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Lo quemamos? Entonces, si va a aparecer algo, nunca puedes ir en contra. Y la siguiente, si ustedes ven el contexto de lo que está pasando aquí, es Apocalipsis 18. Es decir que, ¿cuándo vuestros hijos profetizarán? Cuando venga el Espíritu Santo. ¿Cuándo los cielos harán eso? Cuando venga el Espíritu Santo. Entonces, el contexto de esto es Apocalipsis 18. Y la última, en la actualidad no puede haber una nueva revelación basada en los que ya hay, pues en principio no lo hay. Yo personalmente en lo que he estudiado, no hay una luz que vaya contraria a esto. No he encontrado, o sea, todo va siempre en armonía, porque si no tendríamos un choque, y no lo hay. La Biblia se caracteriza por algo, armoniza perfectamente, y el Espíritu de Profecía, más de lo mismo. ¿Alguien tiene más papelitos? Ahora, la más de explicación está ahí, o sea, no sé qué más podemos contarles. Eso es lo que hay. No sé, pregunta si alguien tiene alguna cosa más. ¿Algún papelito más? ¿Alguna pregunta más? Con papelito. Tengo 1000 preguntas que yo creo que le hice, pero te invitaría a mi casa para que me respondas un montón de preguntas porque es bastante. Lo único que yo quiero saber, si los 6000 años no se aplican como término, ¿por qué a Noé sí le dio
Ujú. porque a él sí y a nosotros no. O sea, yo me refiero, si Dios tiene que esperar a que yo me prepare, entonces podemos pasar 7.000 años o así, eso no No, sería. pero tenemos otro detalle. Tenemos un detalle, que es el siguiente. ¿Cuál es? Que Jesús ligó su venida no a un tiempo de esto, ligó su venida a que miremos que la higuera te dijo, mira las señales. O sea, las señales que te muestran que Jesús está lejos o está cerca, está cada vez más cerca. O sea, Jesús, si usted ve la parte revelada, Jesús nunca te liga, mira, mi venida será al cumplimiento de los 6.000 años, porque tienes un detalle, ¿qué hacemos con 1888? Es que eso está ahí. Entonces Jesús no quiso, no tiene que ver los 6.000 años con eso, sino que lo adjudica, en este caso, a que Jesús vendrá. Cuando hagamos eso, dice, cuando el carácter de Cristo de sus hijos sea reflejado, entonces vendrá.